Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad de darles la bienvenida a nuestro encuentro de innovación eh, y el día de hoy con el tema de identificación temprana de sepsis. Mi nombre es Carlos Hernández y soy el gerente general para México, Puerto Rico y el Caribe de Beckman Coulter Diagnostics. Y hoy tengo el gusto de presentar a nuestro expositor ponente, el doctor Ahmed Bentajar. El doctor es especialista en análisis clínicos con más de 30 años de experiencia en el campo de la hematología y la medicina de laboratorio. Es gerente senior de gestión de productos de hematología de Beckman Coulter con sede en Miami, Estados Unidos. Eh, MD y PhD por la Universidad ETAT de Liege en Bélgica y máster en gestión de liderazgo de salud por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social en Madrid, España. Obtuvo reconocimiento internacional como líder de pensamiento y facilitador de seminarios, como miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemostasia y por la Asociación Española de Biopatología Médica. Así que, sin más, pues damos la bienvenida y la palabra al doctor Ahmed y esperamos que este tema del día de hoy sea de su interés. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Es para mí más que un placer, es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema muy de actualidad, interesante e importante, que es la utilidad clínica del indicador temprano de sepsis. La presentación que voy a compartir con ustedes está en inglés, pero es un inglés científico sencillo y además yo estaré comentando todos los temas en español, con lo cual espero que no sea ningún inconveniente para ustedes. En la agenda de los temas a discutir hoy, vamos a hacer una introducción a la situación actual de la sepsis y el desafío que representa. A continuación, hablaremos del el nuevo biomarcador, el indicador temprano de sepsis, el primero integrado en un analizador hematológico. Hablaremos de la tecnología que ha permitido desarrollar este parámetro y cómo podemos analizar las células de un modo específico y yo diría casi único a la tecnología que utiliza Beckman Coulter. Y finalmente me gustaría eh, compartir con ustedes las últimas publicaciones que han aparecido en la literatura científica, tanto relativas a la sepsis causada por infecciones bacterianas como relativa a la sepsis eh, causada por infecciones virales, como es el caso del SARS-CoV-2, o también relativa a los pacientes que están infectados por el SARS-CoV-2 y que han desarrollado la enfermedad de la COVID-19. Empezamos entonces con la situación actual de la sepsis. Como saben ustedes, es un desafío muy serio para la sociedad en general, para el paciente a nivel de que representa una amenaza vital seria y a nivel económico para la sanidad pública y la sanidad privada. Y empezamos describiendo unos nombres actuales y como pueden observar ustedes, disculpad, hoy hay 49 millones de pacientes en el mundo afectados por este síndrome, el síndrome de la sepsis, y solo en Estados Unidos, por ejemplo, cada año hay cerca de 2 millones nuevos casos de pacientes que sufren de sepsis. Evidentemente, el coste es enorme, tanto para los países en vías de desarrollo como para los países desarrollados. Otro número significativo es la mortalidad que representa la sepsis, y observan aquí
que representa un ratio de mortalidad entre 15 y 50%, dependiendo de la prevalencia de la sepsis en cada hospital, dependiendo posiblemente también de los medios tecnológicos de los que dispone el hospital a nivel de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, de la pericia, si acaso, eh, de los médicos que atienden a los pacientes, tanto en el departamento de emergencia, dependiendo de los protocolos aplicados, etc. Otro dato muy importante a considerar es la administración de antibioterapia y observan cómo una administración de antibioterapia temprana mejora en casi un 8% el ratio de supervivencia de los pacientes. Finalmente, otro dato interesante a comentar es que el 85% de los pacientes que terminan desarrollando sepsis ingresan a través del departamento de urgencias. O sea que los facultativos que trabajan en el departamento de urgencias están soportando una responsabilidad enorme y una carga enorme para atender a este grupo de pacientes. Entonces, aquí observamos que el mayor desafío en el diagnóstico de la sepsis, como saben ustedes, pues es que en primer caso, la alta subjetividad que representa atender a un paciente que está en riesgo de desarrollar la sepsis o que ya ha desarrollado la sepsis, si añadimos a ello que los síntomas pueden ser muy ambiguos, de hecho está descrito en la literatura que aproximadamente un 30% de los pacientes que acuden al departamento de emergencia tienen unos síntomas muy difíciles de caracterizar, muy ambiguos, muy generales. Y finalmente, el triaje del paciente en el departamento de emergencias también tiene su utilidad. Y ese triaje va a depender, por supuesto, del grado de certidumbre que tiene el enfermero o la enfermera a la hora de proceder a ese triaje. Todo ello conlleva, desgraciadamente, a un retraso significativo en el comienzo de la administración de antibioterapia y observan aquí la referencia que tiene que ver con este paper muy interesante publicado por Kumar y sus colaboradores, donde el autor, describiendo aquí las horas desde el ingreso del paciente en el departamento de emergencia a la hora 0 hasta la hora 36, porque verdaderamente, como saben ustedes, ahora mismo en la literatura científica se empieza a hablar de la hora de oro, el golden hour, y observan cómo cada hora que se retrasa la administración de antibioterapia decrece de una forma alarmante el ratio de supervivencia de los pacientes. Aquí el autor lo dice claramente, dice que cada hora de retraso incrementa en casi un 8% el riesgo de mortalidad en el paciente. En pocas palabras, podemos decir que la situación actual es que estamos ante un síndrome que representa un desafío importante, tanto del punto de vista, como ya hemos comentado anteriormente, económico, en el sentido del coste para la sanidad pública o la sanidad privada, donde la importancia del inicio temprano de la antibioterapia es muy grande y donde, desgraciadamente, hasta ahora no existía un indicador temprano, rápido, económico, a disponibilidad de los médicos que trabajan en el departamento de emergencia. Y esto, añadido a ello que los biomarcadores clásicos en uso hasta ahora, que ustedes conocen muy bien, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, la interleuquina 6 e incluso algún otro biomarcador. Estos biomarcadores
han mostrado ser insuficientes, sobre todo en los pacientes donde los síntomas, la sintomatología es leve. También estos biomarcadores tienen su ápice, su máxima concentración en sangre del paciente, que aparece en horas muy tardías, como pueden observar aquí. La procalcitonina, por ejemplo, tiene su pico a las 12 horas. Eh, eh, la mayoría de estos biomarcadores no tienen siempre una buena sensibilidad y una buena especificidad, como por ejemplo en el caso de la procalcitonina, como ustedes saben, tiene una especificidad muy buena, pero su sensibilidad es limitada. Y finalmente, y no menos importante, para prescribir o para solicitar alguno de estos biomarcadores, generalmente el médico que está en el departamento de emergencias tiene que pensar en la sepsis, tiene que sospechar que el paciente puede estar en riesgo de desarrollar la sepsis. Todo esto esperamos poderlo mejorar significativamente a través del indicador temprano de sepsis que provee la última generación de analizadores hematológicos de Beckman-Coulter, porque como observan aquí en este diagrama de flujo de cuidado del paciente, es un diagrama estándar del paciente que llega a la estación del triaje. Si hay una sospecha de posible infección, se le ordena entre otros tests, aparte posiblemente de la química clínica y de un análisis de orina, la hematimetría básica. Después, cuando el clínico empieza a prestar atención a ese paciente, el clínico analiza los datos que provienen de la hematimetría básica junto con los síntomas que presenta el paciente, y ahí puede empezar o a sospechar de la sepsis, en cual caso solicitará tests más específicos, como es el caso de los biomarcadores que hemos mencionado hace poco, la procalcitonina, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, incluso aquí en Estados Unidos suelen solicitar con frecuencia el lactato, a diferencia de Europa. Por ejemplo, en Europa el lactato se solicita cuando ya se quiere valorar el daño celular de los pacientes por la hipoperfusión producida por la sepsis, el cultivo de sangre y otros test, y empezar, si acaso, a ese nivel, la antibioterapia. Entonces, lo que creemos que es el mayor valor añadido que aportaría, que según estudios ya publicados en la literatura científica está aportando el indicador temprano de la sepsis, y es su disponibilidad inmediata, nada más realizar la hematimetría básica, de modo que después dependiendo de los departamentos de emergencia, los resultados de hematimetría básica suelen estar disponibles a los 20 minutos de ingreso del paciente en el departamento de urgencias, con lo cual ahí de ser el parámetro anómalo ya es un indicador potente para el clínico y para la enfermera o el enfermero que esté atendiendo a ese paciente, para prestarle una atención precisa, de modo que podemos aportar un, un beneficio en términos de tiempo enorme en el departamento de emergencias, y en vez de empezar la antibioterapia, como pasa clásicamente después de 4 o 6 horas, en el mejor de los casos, del ingreso del paciente en el departamento de emergencias, empezar esa antibioterapia inmediatamente. Ese es el mayor beneficio. Dicho esto, me gustaría revisar con ustedes la razón de por qué el indicador temprano de sepsis concierne específicamente a la población de los monocitos. Y eso, como ya comenté al principio de esta presentación, porque la tecnología que utilizamos para analizar los leucocitos, los reticulocitos y los eritroblastos es una tecnología
que conserva el estado cuasi nativo de las células. No necesitamos teñir, por ejemplo, el ácido ribonucleico o el ADN de las células, en cual caso tendríamos que introducir ese colorante fluorescente dentro de la célula, y como saben ustedes, para poder hacer eso tenemos que dañar la morfología original de las células. Es por eso por lo que los otros sistemas que dañan la estructura morfológica y funcional de las células no tienen esa capacidad de poder analizar las células en su estado cuasi nativo. Y ya que hemos mencionado los monocitos, comentar con ustedes, si no están familiarizados con este muy interesante paper que ha sido publicado en 1989 en la revista Blood, donde por primera vez el doctor Bernard Paslick ha demostrado, utilizando marcadores monoclonales, la existencia en sujetos sanos de una subpoblación de monocitos que son monocitos CD14, CD16 positivos. Saben ustedes muy bien que el 90% generalmente de los monocitos en sangre periférica solamente presentan una positividad para el marcador monoclonal CD14, mientras que estos autores han podido demostrar la existencia en sujetos sanos de esa subpoblación de monocitos CD14, CD16 positivos, que representa una media de casi un 10% del total de monocitos en un sujeto sano. Lo que hicieron estos autores para investigar más a fondo esa subpoblación nueva, que nunca había sido descrita anteriormente, utilizando el sorting a través de la citometría de flujo, pudieron separar físicamente aquellos monocitos solamente CD14 positivos, que son la gran mayoría, el 90%, de aquellos monocitos que son CD14, CD16, para su análisis con citoquímica, con tinciones citoquímicas, morfológico y otras propiedades que han analizado. Y lo que han visto es que, aparte de demostrar que son realmente monocitos, aquí ven la tinción citoquímica por esterasas, han observado que aquellos monocitos eran más pequeños que los monocitos, digamos, clásicos. Y poco tiempo más adelante, el mismo grupo esta vez quiso estudiar esa subpoblación de monocitos CD14-16 positivos en pacientes que sufren una septicemia. Y han observado que en estos pacientes que sufren septicemia, el porcentaje de esos monocitos pasa de ser un 10%, como en el caso de sujetos sanos, a ser más del 50% del total de monocitos. Y observan aquí la alta densidad de esos monocitos CD14-16 positivos en pacientes que sufren septicemia, y observan aquí cómo esta imagen de una tinción de Wright o de May-Grunwald-Giemsa, no lo sé con seguridad, cómo son muy pequeños y que no es difícil incluso confundirlos con linfocitos. En resumen, se ha visto que efectivamente existe esta subpoblación de monocitos, que los monocitos, digamos, clásicos, CD14 positivos, tienen un diámetro del orden de unas 18 micras, mientras que la subpoblación de monocitos CD14 y 16, que algunos autores denominan monocitos, la población intermedia, tienen un volumen bastante más pequeño, cerca de 14 micras, y finalmente aquellos, los no clásicos, que son solo CD16 positivos, son todavía más pequeños, según este autor. Entonces, como pueden observar aquí, hay como un grado mayor de heterogeneidad debido a la existencia de estos monocitos. ¿Por qué somos capaces de detectar esta heterogeneidad? Porque, como ya comenté, utilizamos un análisis de las células en su estado cuasi nativo y aplicamos sobre cada célula que transita por la célula de flujo 7 parámetros tecnológicos simultáneos. Por ejemplo, utilizando la impedancia digital,
analizamos el volumen de cada uno de esos leucocitos. Utilizando la radiofrecuencia o que también podemos denominar opacidad, analizamos la estructura de la cromatina, si es más densa, más laxa, y también otro parámetro importante que es la relación núcleo-citoplasma. Utilizando 3 ángulos de dispersión de luz láser, podemos detectar una mayor o menor granularidad citoplasmática y también la estructura de la superficie de la membrana citoplasmática. Utilizando esta vez el Axial Light Loss ángulo, que es el ángulo más bajo, entre 0 y 0,5 grados, medimos esta vez, una vez más, el volumen de la célula, solo que esta vez es un volumen por óptica, a diferencia de este volumen, que es el volumen por impedancia. Y finalmente, utilizando el ángulo inferior de dispersión de luz láser, obtenemos una idea de la complejidad celular. La combinación de estos 7 parámetros sobre cada una de las células es lo que ha permitido detectar ese grado de heterogeneidad de la población monocítica, y es lo que denominamos el indicador temprano de sepsis, o también ancho de distribución de los monocitos, que es muy similar, como ustedes saben muy bien, al ancho de distribución de eritrocitos o de hematíes, y que permite valorar el grado de anisocitosis de la serie roja, de manera que, como saben, un paciente, por ejemplo, que sufre de un déficit de hierro, una anemia ferropénica, ese paciente va a tener en su sangre periférica, si no está tratado eficientemente, va a tener conviviendo en la sangre hematíes microcíticos con hematíes normocíticos, dado que la vida media es de 4 meses. Esa convivencia en la sangre periférica de esas dos subpoblaciones hace que el ancho de distribución de hematíes se incrementa significativamente, y ese es uno de los parámetros que ayuda al laboratorio a sospechar una posible anemia ferropénica cuando hay una anemia y una microcitosis. Pues aquí pasa más o menos lo mismo. La existencia de esas poblaciones y subpoblaciones de monocitos que tienen distintos volúmenes, distintos tamaños, hacen que el ancho de distribución de monocitos varía, se incrementa. Y otro punto muy interesante aquí a considerar, y es que esa mayor variabilidad en la heterogeneidad de los monocitos es independiente del porcentaje de monocitos y del número absoluto de monocitos. O sea, da igual que el paciente tenga 15% de monocitos o tenga 5% de monocitos, si hay una heterogeneidad, va a ser detectada por el sistema. Eso también es un punto muy importante a considerar. Entonces, esa activación de los monocitos, porque empiezan a secretar interleuquina 6, entre otras tormentas de citocinas, y eso es lo que hace que se incrementa el ancho de distribución de hematíes, y eso es lo que ayuda a detectar un riesgo de desarrollo de sepsis o que el paciente ya esté sufriendo de sepsis. Entonces, lo que hizo Beckman-Coulter también, y esto ha sido muy importante desde el punto de vista tecnológico, es modificar los algoritmos de análisis de las subpoblaciones leucocitarias, de modo que, como pueden observar, en los sistemas de generaciones anteriores, una misma población analizada con el algoritmo de sistemas de generaciones anteriores en comparación con el nuevo algoritmo que se aplica en el DXH900 o el DXH690T, observan cómo con este nuevo algoritmo, donde se ha duplicado literalmente por 2 el eje de análisis de los volúmenes, como detectamos perfectamente toda la población. No hay saturación del canal de volúmenes como pasa en las generaciones anteriores, sino que aquí
somos capaces de reflejar verdaderamente el grado de heterogeneidad de la población entera de monocitos. Entonces, como comenté anteriormente, es la primera vez que este biomarcador es integrado en un analizador hematológico y es obtenido simplemente con la hematimetría básica, sin ninguna necesidad de que el clínico esté reflexionando o pensando o sospechando la sepsis, con lo cual no altera para nada ni el flujo de trabajo en el laboratorio, ya que no es necesario ninguna configuración específica del analizador para obtener este parámetro, y no altera para nada el flujo de trabajo del clínico en el departamento de emergencias, ya que obtiene ese dato sin necesidad siquiera de solicitarlo específicamente. Y que incluso ya empieza a haber publicaciones en la literatura científica donde autores están, y veremos algún resumen de esos artículos, donde autores están empezando a recomendar el uso del MDW, del ancho de distribución de monocitos, como parámetro complementario a los criterios del SIRS, si se está siguiendo el protocolo de la sepsis 2 o los criterios del QSOFA, si se están siguiendo el protocolo de la sepsis 3. Entonces, como en resumen, como he comentado, ese parámetro se integra en el analizador hematológico cada vez que un hospital requiere la implementación del ancho de distribución de monocitos, o sea que no está disponible sistemáticamente en todos los analizadores, sino que es una solicitud opcional. También otro importante punto a señalar, y es que ya está disponible un control de calidad que incluye ese parámetro, por lo cual eso hace que todo laboratorio que esté utilizando ese parámetro será capaz de cumplir con todos los requisitos de la certificación o la acreditación, por ejemplo, la 15.189. El parámetro estará evidentemente disponible tanto en pantalla del analizador como impreso en el informe, y el responsable del laboratorio podrá además, a través del sistema experto de reglas de validación, establecer reglas y comentarios para ayudar a detectar con mayor comodidad todos los casos donde el ancho de distribución de monocitos sea alterado. Entonces, nuestra intención es ayudar el departamento de emergencias a optimizar al máximo el flujo de trabajo y el modo en el que se atiende al paciente. Entonces, una vez que se solicita el CBC con diferencial, al poco tiempo estará disponible para el facultativo en el departamento de emergencias, que cada vez que observen el ancho de distribución de monocitos es elevado, prestarán evidentemente una mayor atención a esos pacientes y sospecharán ya en ese momento del riesgo de desarrollo de sepsis por el paciente, o de que lamentablemente el paciente ya esté sufriendo la sepsis. Además de eso, se puede utilizar el sistema informático del hospital para estandarizar el manejo de estos pacientes, de modo que un paciente que esté recibiendo atención en Bogotá o en Lima o en Ciudad de México recibirá la misma calidad de atención independientemente del departamento de emergencia en el que esté, y ese es otro objetivo que ojalá ayudemos a lograr. Finalmente, este es el artículo publicado por el doctor Elliot Krauser, donde demuestra cómo el ancho de distribución de monocitos aporta un mayor valor, sobre todo en aquellos pacientes que están situados en la zona gris, porque
aquellos pacientes donde es evidente que tienen infección, que tienen un recuento de leucocitos alto y un ancho de linfocitos alto, es evidente que aquellos pacientes tienen una probabilidad altísima de estar sufriendo sepsis. Y lo mismo cuando ambos son negativos. El paciente no presenta ninguna sintomatología clínica evidente, el recuento de leucocitos es normal, está entre 4.000 y 12.000, el ancho de distribución de monocitos es normal, en esos casos también es fácil para el clínico descartar un riesgo de sepsis. El problema es en la zona gris, es en estos casos donde, y aquí es donde el MDW aporta la mayor utilidad y observan cómo duplica la utilidad de sospecha de que un paciente pueda desarrollar sepsis o al revés, si es normal, multiplica por 2,5 veces el grado de certidumbre de que ese paciente no está sufriendo sepsis. Este artículo es muy interesante y si tienen ustedes la oportunidad de leerlo, recomiendo que lo hagan. Y ya que hablamos de literatura científica y siendo ustedes sin duda adeptos de la medicina basada en la evidencia, me gustaría compartir finalmente con ustedes los más recientes artículos que han sido publicados este año, en el 2020, empezando por este otro artículo del doctor Krauser, donde demuestra cómo el MDW aporta un gran valor a los criterios en uso actualmente, tanto los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como los criterios del Q-SOFA o Quick-SOFA. Y como pueden ver aquí en las conclusiones de este paper, que la inclusión del MDW en la evaluación inicial en el departamento de emergencias de los pacientes en riesgo de desarrollar sepsis mejora la probabilidad de una detección temprana de sepsis 6 veces más si se estaba siguiendo el protocolo sepsis 2 o criterios SIRS y hasta 4 veces más en aquellos centros donde se está siguiendo el protocolo del Quick-SOFA o sepsis 3. Y recomienda el autor de añadir este parámetro en los protocolos de valoración de pacientes que acuden al departamento de emergencia, además de los criterios clásicos en uso y además del recuento de leucocitos. Este otro artículo muy interesante, también publicado este año por un grupo italiano, esta vez comparando la utilidad clínica del MDW con la procalcitonina, porque, como saben ustedes, principalmente en Europa, y a pesar de su coste muy elevado, incluso para países europeos, pues hay bastantes hospitales que solicitan la procalcitonina. Y este autor ha demostrado tres temas muy interesantes. El primero de ellos es que comparando la utilidad clínica que se refleja, como bien saben ustedes, por el área debajo de la curva ROC, ha demostrado que el MDW tiene casi la misma utilidad clínica que la procalcitonina. En el caso del MDW, 0,87, el área debajo de la curva ROC, y 0,88 en el caso de la procalcitonina. También ha demostrado, y esto es muy interesante, que en aquellos casos donde el MDW era inferior a 20, porque saben ustedes que el punto de corte del MDW es diferente según se utiliza el anticoagulante EDTA dipotásico, en cual caso sería 20, o se utiliza el EDTA tripotásico, en cual caso sería 21,5. En este caso se utilizaba el EDTA dipotásico y el autor ha demostrado cómo por debajo de 20 todos los pacientes que tenían menos de 20, el 100% de ellos han tenido un cultivo de sangre
negativo de cualquier infección bacteriana, y este es un dato muy a considerar. Finalmente, el tercer punto útil que viene en este artículo, y es que cómo el MDW puede ayudar en diferenciar aquellos pacientes con infección que no han desarrollado sepsis de aquellos pacientes con infección que han desarrollado lamentablemente sepsis. Y como pueden ver en este diagrama de Box y Whisker, ven que hay diferencias realmente estadísticamente significativas entre ambos grupos. Finalmente, siempre hablando de la sepsis, trabajo muy reciente de otro grupo italiano, donde han comparado la utilidad clínica del MDW, pero esta vez no con la procalcitonina, sino que con la proteína C reactiva, que tiene una mayor difusión y un mayor uso dado su precio económico. Y como pueden observar, en la línea continua del MDW incluso mejora la utilidad clínica de la proteína C reactiva, que es la línea en punteado que ven aquí. También han analizado el valor del MDW entre distintos grupos, evidentemente el grupo control, pero luego, como ya comentamos en el otro estudio italiano, el grupo solamente con infección pero sin sepsis, el otro grupo con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pero sin infección y sin sepsis, y finalmente el grupo con sepsis, y observan que también hay diferencias estadísticamente significativas. Dicho esto, empezamos a abordar el tema lamentablemente muy de actualidad, que es el tema de la infección por el virus SARS-CoV-2 y el desarrollo de la enfermedad COVID-19. Y me gustaría, ya que hemos citado al principio de la descripción de las subpoblaciones monocíticas, recuerden que hemos comentado la existencia de subpoblaciones de monocitos CD14, CD16, CD14, CD16 a la vez, etc. Y ven que este año ha sido publicado por un grupo de autores de China, han analizado el porcentaje de monocitos CD14, CD16 positivos entre tres grupos. El grupo de sujetos sanos, donde observan que el porcentaje concuerda mucho con los porcentajes que proponen el doctor Bernhard Paslik del grupo alemán, y observan cómo los sujetos sanos tienen un porcentaje, en este caso, de 5 a 7%, mientras que aquellos sujetos que han sido infectados por el SARS-CoV-2, pero no han necesitado ingreso en la unidad de cuidados intensivos, observan cómo el porcentaje ha aumentado significativamente. En este grupo una media de 19%, en este otro grupo 25%, y finalmente aquellos pacientes que han necesitado ingreso en la unidad de cuidados intensivos, y esto evidentemente, como imaginan ustedes, se relaciona con la severidad de la infección por el SARS-CoV-2, como el porcentaje de monocitos CD14 positivos, CD16 positivos se ha incrementado de un modo significativo, un 45% aquí y un 47%. Con lo cual, esto corrobora los hallazgos de los grupos alemanes, como hemos comentado al inicio de esta presentación. Otros autores también en Italia, la verdad es que en Italia están mostrando una iniciativa, una dinámica extraordinaria en la publicación de artículos relacionados con la enfermedad COVID-19. Ya en este paper observan cómo hablan de que los pacientes que han sufrido la infección por la COVID-19 han tenido un incremento significativo del MDW, sobre todo en aquellas condiciones clínicas peores. Esto ha sido confirmado por otro grupo en Holanda, donde también han subrayado la utilidad que aporta el MDW en el caso de la enfermedad COVID-19.
este paper publicado por Onievene, también en Italia, donde el autor ha analizado la performance, la prestación, la utilidad clínica del MDW en la enfermedad SARS-CoV-2 y donde ha demostrado que no solamente este parámetro tiene una muy alta sensibilidad, sino que también tiene un valor predictivo negativo muy alto. Según este autor, del 99%, lo cual es verdaderamente impresionante. También ha demostrado la relación del MDW con una aportación en términos pronósticos del grado de posible severidad de la enfermedad en los pacientes que ingresan en el departamento de emergencia. Esto ha sido confirmado por Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, donde también están estudiando el MDW y donde ellos también en sus resultados preliminares señalan esa relación con la severidad del estado clínico del paciente. Entonces, aquí observan que analizando distintos grupos, este es el eje que corresponde al MDW y observan cómo hay diferencias significativas entre aquellos que han ingresado en la unidad de cuidados intensivos, entre aquellos que no han necesitado ir a la UCI aún siendo hospitalizados y aquellos que han sido descartados de haber sufrido la enfermedad de la COVID-19 y lo mismo se corrobora en este otro diagrama de Whisker and Box. Finalmente, sí me gustaría compartir con ustedes este estudio que se está llevando a cabo en un gran hospital universitario en Madrid, en España, el Hospital 12 de Octubre, y donde los autores han querido desarrollar un algoritmo para diferenciar entre pacientes infectados por el SARS-CoV-2 de aquellos infectados por el virus de la influenza. Con lo cual desarrollaron un algoritmo donde combinan el MDW con otros parámetros que provee el mismo analizador hematológico y como pueden apreciar aquí en color rojo, ese algoritmo pues permite obtener una gran utilidad clínica con una área debajo de la curva ROC de 0,92, una excelente sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Este trabajo está en curso y confiamos en que se publique pronto y en cual caso compartiremos con ustedes ese trabajo. Y ya para terminar, simplemente decirles que como compañía Beckman Coulter hemos obtenido una subvención, dos subvenciones por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Biomedical Advanced Research and Development Authority, uno de ellos para, junto con una empresa que se llama Dacena, una empresa norteamericana que utiliza inteligencia artificial y Machine Learning Algorithm para desarrollar un algoritmo que permita con la máxima sensibilidad y especificidad detectar riesgo de desarrollo de sepsis. Entonces, este es una de las subvenciones que hemos obtenido de BARDA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y muy recientemente, el 15 de octubre, hemos obtenido otra subvención del mismo departamento BARDA, pero esta vez para validar la utilidad del ancho de distribución de monocitos, del MDW, para la detección temprana del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en niños. Y eso también que han sufrido una infección por el virus SARS-CoV-2. Esto también es algo extremadamente prometedor porque, como saben ustedes, los niños que han sufrido
una infección por el SARS-CoV-2, algunos de ellos están en riesgo de desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico con una alta amenaza vital y que se está valorando la utilidad clínica del MDW para detectar lo antes posible ese riesgo de desarrollo del MIS-C y permitir prestar la atención adecuada a ese grupo de pacientes. Y esa era mi última diapositiva. Quisiera agradecerles enormemente su amable atención y su paciencia y quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor Bentajár. Queremos agradecer su excelente presentación y vamos a empezar con las preguntas. Les animamos a que pongan en el chat las preguntas que tengan. Ya tenemos aquí algunas. La primera dice, soy de Montevideo, Uruguay, y no contamos con el DXH900, pero sí con el DXH800, y estamos realizando un trabajo para obtener valores de referencia para una población de donantes sanos, N de 136 pacientes adultos, y obtuvimos para BMM una media de 169.5 y una mediana igual, y un DS del volumen del monocito de media 17.94 y mediana 17.83. Podemos utilizar estos valores como MDW para ir viendo su comportamiento en pacientes con probable sepsis. Muchas gracias. Me faltó agregar que los percentiles 2,5 a 97,5, los valores son de 14,66 a 22,36. Ok, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por preguntar. Recuerden como en un momento dado les he mostrado una de las importantes y significativas mejoras que se han aportado en los sistemas de última generación del 900 y el 690T relacionada con el algoritmo de análisis de las subpoblaciones leucocitarias y cómo se ha duplicado el número de canales para el volumen. Eso se ha hecho precisamente para obtener la máxima sensibilidad y especificidad para detectar esa heterogeneidad de la subpoblación de monocitos, por lo que esa es la razón por la que desgraciadamente no hemos podido implementar como parámetro para uso in vitro en los sistemas de generaciones anteriores, porque no tienen el mismo algoritmo. Eso por un lado. Luego, para obtener la homologación de la FDA, evidentemente el estudio se ha hecho con el algoritmo del DXH900, de aquel algoritmo que ha duplicado hasta 512 el número de canales del volumen. Es por esa razón, respetando por supuesto la voluntad de cada centro de hacer lo que considere oportuno con los parámetros a su disposición, pero creemos que de un punto de vista estrictamente, digamos, de utilidad clínica, creemos que hay que mejorar al DXH900. Ok, solamente se podría detectar el parámetro a partir de ahí. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, me parece que ya fue más o menos contestada, ¿qué importancia tiene tener el marcador temprano de sepsis en la actual condición de la pandemia? Como ya comenté y tuve el placer de compartir con ustedes, ya hay artículos publicados en la literatura científica que demuestran la utilidad de ese parámetro en este grupo de pacientes. Ok. Tenemos otra pregunta. Déjenme ver, aquí ya la... Dice, ¿cuál es la diferencia con el parámetro de granulocitos inmaduros? Sí, es otra muy buena pregunta.
hemos sido conscientes en Beckman Coulter de la utilidad de la mayor heterogeneidad también en la población mieloide desde hace años. El primer trabajo que se publicó de la utilidad de la mayor heterogeneidad de la población, digamos, mieloide en infecciones bacterianas, está demostrado y existen artículos en la literatura científica, evidentemente. Aquí hay dos temas que me gustaría compartir con ustedes. Primero, el único biomarcador integrado en un analizador hematológico con una homologación de la FDA para detección temprana de la sepsis es el MDW. Otros parámetros puedan tener su utilidad o no, pero no están homologados para ese uso. Simplemente pues están para cuantificar los granocitos inmaduros en sangre periférica. Después, otra gran aportación que yo creo aporta el MDW, y es que el MDW se incrementa independientemente de la causa de infección. Da igual que fuese una infección bacteriana, una infección viral o una infección fúngica o incluso una infección por parásitos. Y prueba de ello es que cuando nosotros hemos sometido a la FDA para la obtención de la clearance del MDW como parámetro, como biomarcador para detección temprana de la sepsis, en el ensayo clínico que se llevó a cabo en Estados Unidos en 3 grandes hospitales universitarios, se analizaron mayoritariamente pacientes con infecciones bacterianas, pero también había un pequeño grupo de pacientes con infección vírica. Y ahora se está viendo claramente la utilidad del MDW en infecciones virales, como es el caso de la infección por SARS-CoV-2, mientras que, como saben ustedes, los granocitos inmaduros aumentan principalmente cuando son infecciones bacterianas, como pasa además, como saben ustedes muy bien, con la propia procalcitonina. Con lo cual aquí el MDW es más universal y aporta ese valor añadido, aparte de su homologación oficial, en el caso de que no pasarán desapercibidas esas 21% de otras causas de sepsis. Como saben ustedes, según varios estudios, uno de ellos por parte del doctor Krause, el 89%, el 79% de causas de sepsis son debidas a infecciones bacterianas, pero hay un 21% que son debidas, un 14% por causas virales y un 7% por causas fúngicas. Todas ese 21%, si dependiésemos de granocitos inmaduros, pasarían desapercibidas. Estaríamos ciegos a esa parte importante y ahora con la COVID-19 todavía más. Ok. Preguntan también cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba. Me parece que eso lo había comentado anteriormente. Sin embargo, creo que quedó esa duda. Sí, efectivamente, la sensibilidad y especificidad en el caso de la sepsis, eso ya está incluso incluido en el manual de usuario. La sensibilidad es muy alta, por eso yo personalmente, por ejemplo, creo, y esto es algo importante señalar, con el MDW no pretendemos reemplazar los otros biomarcadores en uso actualmente, sino que al revés, lo que pretendemos es complementar la utilidad clínica. Y, por ejemplo, como recordarán sin duda, comenté que la procalcitonina tiene una sensibilidad muy pobre, y esto no lo digo yo, está publicado en la literatura científica. Sin embargo, tiene una buena especificidad, pues el MDW para la sepsis tiene una sensibilidad muy buena, muy alta, con lo cual se complementan perfectamente los dos, la procalcitonina con el MDW. Y en el tema de la infección viral por el SARS-CoV-2, también, como han visto,
tiene el MDW una sensibilidad muy buena y también, y esto es algo que posiblemente los clínicos valorarán mucho, tiene un extraordinariamente alto valor predictivo negativo para descartar infección por el COVID, con lo cual eso permitirá un triaje de los pacientes que acuden con una sintomatología que podría ser debida, por ejemplo, a un flu, a una infección por influenza o por COVID-19 que no se sabe, pues el valor predictivo negativo es buenísimo del MDW para no tener que someter a esos pacientes a una cuarentena, a una respiración o a otros cuidados que se confieren a ese grupo de pacientes. Sí, esta pregunta no viene tanto relacionada con el parámetro de MDW, sino con la sepsis. ¿Qué tan frecuente es que la infección del tracto urinario derive en sepsis? Sí, es una buena pregunta. Está publicado todo en la literatura. La verdad es que ahora mismo de memoria, yo lo que recuerdo que leí en varios documentos hace un tiempo, de las causas más frecuentes de desarrollo de sepsis, la primera creo es la infección pulmonar, después viene la infección del tracto digestivo y después la infección urinaria. Pero les animo, por favor, a corroborar esta clasificación. Está disponible perfectamente en la literatura científica con los porcentajes de cada grupo de esas infecciones y qué porcentaje de cada una de esas infecciones se desarrolla en sepsis. Ok, nuevamente nuestro amigo de Uruguay dice, perdón que insista, pero le parece que podríamos utilizar estos datos, aunque sea para ir motivando a los médicos clínicos sobre la enorme utilidad del MDW y así poder comenzar a solicitar el 900. Como Beckman-Coulter, sinceramente no lo recomendaría. Yo creo que no lo recomendaría como uso práctico. Se puede comentar de un modo intelectual, pero empezar a utilizar algo que no está homologado por la FDA, donde el algoritmo es, no voy a utilizar la palabra inferior, pero tiene una prestación menor que en el DXH900. Yo sinceramente como Beckman-Coulter no lo recomendaría. Ahora bien, ustedes, por supuesto, son libres de hacer lo que les parezca oportuno. O sea, sería un uso off-label del... Sin lugar a dudas, sí. Ok, bueno, pues quiero agradecer al doctor Ventajar por su plática, a los asistentes por sus preguntas y nos vemos la próxima semana. Vamos a tener nuevamente en jueves en los horarios diferentes de cada uno de los países, en esta misma hora, nuestro siguiente tema que va a ser automatización para todos y tenemos todavía dos webinars adicionales. Entonces, pues los van a poder ver en breve en su pantalla y les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Débora.